Las principales partes de un motor son el estator. Este hace girar el motor, pero está completamente estático. Puede ser un imán o un electroimán. Enseguida se encuentra la placa de bornes. Este sirve para hacer las conexiones a las terminales eléctricas del motor. El rotor es la parte que gira. Rodamientos es el soporte para que gire el motor. Enseguida se encuentra el eje, que es donde van conectadas al final para su funcionamiento requerido. Bobinado es el devanado, puede ir en el rotor o en el estator. Carcasa, esta protege al motor. Ventilador, ayuda al enfriamiento del motor. Placa de características, es donde podemos encontrar las especificaciones del motor como su amperaje, voltaje, frecuencia y tipo de conexión. Funcionamiento de un motor de corriente directa. Primero que nada, explicaremos qué es un conmutador para entender mejor el funcionamiento del motor. El conmutador dirige la corriente a través del enrollado de la armadura, donde su campo magnético tiene una interacción con el propio campo magnético del enrollado estacionario. El conmutador de dos segmentos es simplemente un interruptor que interviene la polaridad del flujo de corriente a través de la armadura, alimentando con corriente directa a través de deltas, que están en contacto alternamente con escobillas fijas, también llamadas carbones. Como tal, el conmutador convierte la corriente directa en una forma de corriente alterna, y la armadura es forzada a girar como en los motores de corriente alterna. Ahora sí, los motores de corriente directa cuentan con imanes o electroimanes según su tamaño, que crean un campo magnético. Al inducirse corriente eléctrica a través del conmutador, este empieza a girar, creando así un movimiento gracias al imán o electroimán. Factores que facilitan el manejo de la fuerza electromotriz. La intensidad del campo magnético. Mientras más intenso sea el campo, la fuerza contraelectromotriz tiende a ser mayor. La velocidad de rotación. Mientras mayor sea la velocidad, la fuerza electromotriz tiende a ser mayor. Cambio de giro de un motor de corriente directa. Para invertir el sentido del giro del motor de corriente directa, es tan sencillo como cambiar la polaridad de la corriente. Funcionamiento del motor trifásico asíncrono de corriente alterna. Un motor asíncrono funciona según el principio de inducción mutua de Faraday. En las bobinas inductoras se aplica corriente alterna trifásicamente para producir un campo magnético giratorio denominado campo rotante. La frecuencia de este será igual a la corriente alterna con la que se alimenta el motor. El campo rotante gira alrededor del rotor en estado de reposo, produciendo un campo magnético que seguirá el movimiento del campo estatórico. El rotor o inducido suele ser de jaula de ardilla, con la ventaja de poder regular la corriente de cortocircuito mediante potenciómetros, con lo cual se regula la velocidad de giro. De esta forma, se produce el par motor que hace que el rotor gire, pero para que esto produzca y exista inducción, tiene que haber una diferencia entre las velocidades relativas del campo estatórico y el rotórico. Es por eso que la velocidad del rotor nunca alcanza el campo rotante. Este fenómeno se conoce con el nombre de deslizamiento. De esta forma, los magnetismos nunca se pueden alinear para que el rotor siga girando, y generalmente los valores del deslizamiento están entre el 2% y el 4%. La velocidad del campo magnético giratorio del estator, llamado velocidad síncrona, depende de la cantidad de polos del motor y la frecuencia de la tensión de alimentación. Conexiones delta y estrella. En la conexión de estrella, el voltaje de fase es raíz de 3 veces menor que el voltaje de línea. En esta conexión, la corriente de línea es igual a la corriente de fase, y estos requieren un menor nivel de aislamiento. Este modo de conexión se utiliza cuando se requiere una baja corriente de arranque. En la conexión delta, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase, mientras que la corriente de fase es raíz de 3 veces menor que la corriente de línea. El nivel de aislamiento es alto, ya que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. En este tipo de conexión generalmente se emplea cuando se requiere un alto torque de arranque.
Conexión de estrella en un motor trifásico. Para iniciar nuestra conexión, primero revisamos la continuidad en la placa de bornes de nuestro motor trifásico. Después revisamos la placa de características para realizar de manera correcta la conexión de bajo voltaje. Vamos a hacer las conexiones que se nos indicaban en la placa de características de nuestro motor trifásico. Con cables banana de diferente color realizamos las conexiones hacia las fases que llevarían la energía a nuestro motor trifásico. Una vez hechas las conexiones de las fases, el motor comenzó a funcionar de manera correcta. Posterior a esa conexión, cambiamos dos de las fases para invertir su giro.